Palma 90 presenta Médicos en la Radio. Muy buenos días a todos y todas. Sean ustedes bienvenidos a su programa Médicos en la Radio. Como cada jueves, una servidora, Elizabeth Mora, y mi compañero, el doctor Cecil Quant. Buenos días, querido Quant, ¿cómo estás? Hola, Mora, buenos días a todos los oyentes que nos sintonizan en su programa estelar Médicos en la Radio. Muchas gracias por esa sintonía y por todas esas llamadas y esos mensajes que recibimos a través de los distintos medios de las redes sociales, apoyándonos en este gran proyecto de llevar educación en salud a toda nuestra región, Enriquillo, y a todos esos varoneros que nos sintonizan y otros ciudadanos dominicanos que nos sintonizan a través de la web en todo el mundo. Somos una emisora que llegamos al mundo entero y más allá. Cuéntamelo, ¿qué tal la semana, Elizabeth? Hoy lo primero es decir que agradecemos mucho la sintonía, que agradecemos a todas esas personas que nos llaman, que nos paran en la calle, que nos hablan del programa y de lo mucho que les gustan. Exacto. Hay mucha gente que me dice, doctora, mira, yo quiero que hablen de este tema, a mí me pasó esto, a mí me pasó otro, y es muy positivo. Me gustaría que pidan los temas también por la página de YouTube de Empresas Radiofónicas, que comenten ahí abajo en la cajita, que nos sigan también, que le den a la campanita. Y que compartan el video. Y que compartan el video para que llegue a más personas y que vayan allá y comenten el tema que quiere, que Médicos en la Radio, cualquier día de la semana, toque para ustedes. Agradeciendo la sintonía de las personas que son fieles a nosotros y saludando a todas nuestras personas. Hoy no se nos va a quedar nadie porque yo hasta los anoté. Al primero que voy a saludar en la comunidad de Ovilla es a Roosevelt Tolentino, que es un fiel oyente de Médicos en la Radio. Roosevelt, mis saludos y mi respeto para usted. Te tenemos muy pendiente. Exactamente. Así que un saludo para ti y toda la comunidad de Ovilla, que siempre está en sintonía con Médicos en la Radio, y también a una persona muy especial que queremos muchísimo, que es a la profesora Sonia, de allá de Ovilla. Así que un beso y un abrazo grande para ti. También queremos saludar a las personas que nos escuchan desde Baní, desde Asua, de Padre Las Casas. Déjame decirte que en la bombita de Asua, un saludo para el señor Ángel y para su hija Angélica. No se pierden nunca el programa. Ángel, un abrazo bien grande te mandamos de este lado. En mi hermosa ciudad de San Juan de la Maguana, saludo como siempre a mi compadre, el licenciado Marcelo de los Santos, que nos sintoniza siempre a Médicos en la Radio, cada día. Él es fiel todos los días. Y en la comunidad de Vicente Noble, el municipio de Vicente Noble, tan trabajador. Ahí tenemos a doña Magali y a don Nelson. Doña Magali, un abrazo grande también para usted y don Nelson. En Vicente Noble yo tengo a muchísima gente, que no, mi compadre, el doctor Carlos Pérez. Sí. Mi amigo Omi Suárez, que es periodista. Allá en Vicente Noble, Tarina Moreta, la esposa de Omi. Allá en Vicente Noble, muchísima gente, que si se me quedó alguno es bolita. Y en el municipio de Peñón, Elizabeth, ahí tenemos en la bodeguita de Carlos, a Carlos y a su distinguida esposa Melinda, siempre en sintonía con Médicos en la Radio. Carlos, un abrazo te mandamos de este lado. Un saludo muy especial aquí en Barahona para Oelmis Sánchez, mi hermanito nuestro querido Elmis, y para William Gómez, que siempre nos reportan la sintonía. Y para nuestro amigo Víctor, que siempre está en sintonía con su emisora, la señal que no se pierde en carretera, Palma 90.7 FM, una emisora de Empresas Radiofónicas, la gran cadena del sur dominicano. Creo que con esto nosotros cumplimos con todos los saludos. Eso es para y la nosotros. gente de Cabral, así, no nos podemos dejar de lado a nuestros amigos de Cabral, que siempre nos llaman y siempre las líneas están disponibles para ellos y para todos los que nos escuchan. Así es, así es. Elizabeth, queremos iniciar el programa en el día de hoy dando un mensaje de solidaridad a la familia de el doctor Gilberto Suero Cavallo, médico cirujano, egresado de la primera promoción de la Escuela de Cirugía del Hospital Luis Eduardo Aybar. El doctor Suero era hijo de dos grandes municipios, el señor René Suero y doña Blanca Cavallo. Vivían ahí
muy cerca de aquí, de donde estamos, en la María Montes, esquina Nuestra Señora del Rosario, hijo de esas dos grandes municipios, con una familia bastante numerosa. De ellos sobreviven su hermano Juan Pablo, el señor Zenón y el señor Ricaurte. Después todos sus hermanos, los demás han fallecido. Una familia de muchos principios y de muchos valores, y de la cual fue fruto el doctor Gilberto Suero, el cual ocupó el cargo de director del Hospital Jaime Mota durante muchos años, en momentos muy difíciles, que le tocó a él tomar decisiones fuertes para mantener las puertas abiertas y brindando el servicio en el Hospital Jaime Mota. También fue director del servicio de SENASA, el Seguro Nacional de Salud, filial Barahona, SENASA Barahona, y también el doctor Gilberto Suero fue un gran miembro de la cooperativa de los médicos. De los médicos, un gran cooperativista, un gran luchador por los médicos, y sobre todo en esos tiempos donde habían pocos profesionales de la especialidad de él, desplazarse aquí a Barahona a brindar su servicio a toda la región Enriquillo. Fueron muchas las vidas que el doctor Suero pudo salvar trabajando afanosamente de servicio el mes completo sin poder salir del hospital, y lamentablemente el doctor Suero se enfermó y falleció en Sedimant, en Santo Domingo. Entonces, con esto queremos decirle a su distinguida esposa, la doctora Iri Estela Almanza, al médico internista. El doctor Suero tenía cinco hijos y los 5 son médicos. Orlando, que es un gran anestesiólogo cardiovascular que trabaja en un hospital de Houston en Estados Unidos. Chanita, como nosotros le decimos cariñosamente, hija de la doctora Cortés, una gran profesional y una gran deportista de aquí de Barahona. Sus otras hijas, Irina, Natalia y Aranza, muchachas de muy alto nivel, profesionales todas, que serán unas grandes médicos y médicas del futuro, con mucha profesionalidad, y yo estoy muy seguro de que el ejemplo que ellos han recibido de su papá, como fue él, ellos van a trillar ese mismo camino, porque todos sus hijos se parecen mucho al doctor Suero, con ese grado de humildad y de servicio hacia la comunidad. Paz al alma de los restos, a los restos de el doctor Gilberto Suero, sí, que queda en la memoria de sus colegas como un amigo, así como es, un gran maestro. Así es. Bien. Así es. Bueno, y entramos en materia en el día de hoy. El tema que tenemos hoy es un tema que nos lo han pedido, que es cómo se enfrentan los profesionales de la salud a dar las noticias catastróficas a los pacientes. Las noticias catastróficas a los pacientes son las noticias de cuando tienen una enfermedad terminal, cuando le queda poco tiempo de vida, o cuando el paciente fallece, que hay que decirle a los familiares. Cabe destacar que muchas personas entienden que todos los profesionales de la salud estamos preparados para hacer esto, pero no. Nadie está preparado para dar una noticia catastrófica, y más con un paciente que tu objetivo principal es salvarle la vida. La ansiedad que se vive en esos momentos cuando uno como médico tiene que dar una noticia catastrófica a un paciente es terrible. En hospitales donde hay departamentos amplios de salud mental, se hacen acompañar de este tipo de personal para dar esas noticias. Pero a veces
A veces los médicos se encuentran en una emergencia, se encuentran solos en el momento del fallecimiento de ese paciente y tienen que enfrentarse a eso ellos, sí o sí. Y no hay manera, porque nadie, como repito, nadie está preparado para esto. No, y sobre todo de que sabemos en la vida de que un día nacemos y lamentablemente un día vamos a terminar, pero nadie en esta vida está preparada para ese momento donde hay que dejar la presencia física y sobre todo, bueno, no vamos a mencionar la parte espiritual, pero sí la presencia física, la partida de un ser querido y sobre todo, Elizabeth, cuando estamos de servicio en la emergencia y llega ese familiar con una condición que conlleva a la vida del paciente, cuando llega con un infarto, que llega en asistolia, que llega con una enfermedad cerebrovascular hemorrágica que compromete su estado de conciencia, o puede ser también isquémico extenso de un hemisferio o con afectación importante de su cerebro, donde el paciente no puede comunicarse, y sobre todo aquellos pacientes que tienen comorbilidades, que tienen otras enfermedades concomitantes, como es la hipertensión arterial, como es la diabetes, como es un paciente con una insuficiencia renal crónica, como es un paciente que tenga una enfermedad de tipo inmunológica, cualquiera que sea, y se añade una nueva complicación y llega a la emergencia en una condición crítica. Muchas veces llegan vivos en un estado agónico y muchas veces llegan en asistolia. Entonces ahí surge el dilema. Llegan todos los familiares, muchas veces llegan los hijos, y dentro de los hijos hay algunos que tienen alguna labilidad desde el punto de vista emocional, y se reúnen con nosotros y nos dicen los familiares: doctor, mire, no se lo diga a mamá cuando es el viejo que está en una condición crítica, o viceversa, porque se puede morir también. La situación con la cuestión de los familiares es que las familias deben de aprender a manejar esos procesos. Nadie está preparado, pero ocultarle a alguien que su compañero de vida de tantos años falleció es una cruel hazaña. Psicológicamente es una cruel hazaña. Yo nunca, como profesional de la salud mental, recomiendo que se le esté ocultando las cosas ni a los niños ni a los envejecientes. ¿Por qué? Ni a las personas mayores ni nada. ¿Por qué? Porque esa persona se siente peor cuando despierta de ese limbo, entendiendo que su ser querido va a volver y nunca vuelve. Antes se tiene mucho todavía en práctica que a los niños en particular se mantiene bajo el engaño. Entonces una persona que estaba presente en la vida de ese niño simplemente desaparece, y lo que crea es un abandono. O sea, el niño entiende que esa persona lo abandonó, esa persona falleció, y nadie le dijo al niño o la niña que esa persona simplemente falleció, porque hay un mecanismo para darle esa noticia. Tenemos que buscar las formas, tenemos que buscar la manera. Yo considero, como profesional de la salud mental que soy, que ocultar la información, yo me pongo en el zapato de la persona que no está recibiendo la noticia. Sí. Debe de ser una cosa del otro mundo perder a un ser querido cercano y que no te den esa noticia de que porque tú te pones malo. Y sobre todo en los casos específicamente cuando ocurre de manera repentina y inesperada. Exacto. Porque cabe destacar, sí, Juan, que no es una noticia para darse de que abruptamente, de que vamos a hacer. No, hay mecanismos. Y en este conversatorio que vamos a hacer hoy, vamos a tratar de dar los mecanismos que ustedes pueden usar en casa para ustedes dar esa noticia catastrófica y cómo ustedes lo van a hacer. ¿Por qué? Porque lo más feo es, no se lo vamos a decir porque se pone mala. Y tú se va a morir también. A la pobre señora, al pobre señor en la casa esperando al que nunca va a llegar. Y después se lo van a decir. Que lo va a coger más suave. A veces las personas adultas mayores son más fuertes que nosotros.
Mientras nosotros estamos con una cosa, ellos están viviendo su dolor desde otro punto de vista. Y sobre todo de que dice un viejo adagio que el diablo no sabe por diablo, sino por viejo, y la gente a través de los años, cada día que pasa más en su vida, adquiere mucho más experiencia y por lo tanto, de acuerdo a las experiencias, nosotros tomamos las decisiones, las mejores decisiones y las personas adultas mayores no son tontas. No podemos subestimarla. Mira, las experiencias que yo he tenido con niños en la comprensión del fallecimiento es única. Los niños tienen una capacidad de comprender exquisita. Nosotros muchas veces entendemos que no se le puede decir al niño, a veces los niños a veces, antes se usaba mucho eso, estábamos en los velorios de nuestros abuelitos sin saber que era abuelito que estaban velando. En los velorios de nuestros tíos favoritos sin saber que era nuestro tío favorito que estaban velando. En el velorio de papás y de mamás sin saber que era a papá y mamá que estaban velando. Y no tan solo eso, Elizabeth, sino también de que hay muchas personas que le dicen a los niños, los muchachos no van a funeraria. Bueno, eso es una creencia mágica religiosa. En un momento yo dije que íbamos a hacer algún día un programa que habláramos de esto, de la creencia mágica religiosa, porque en algunas culturas se entiende que el niño todavía no tiene un alma formada y que el alma del difunto anda rondando. Eso es algo que es muy bonito, muy precioso del estudio antropológico de la creencia mágica religiosa de nuestro país. Entonces ya eso es otro punto. Bien, que vamos a tratar más adelante. Pero volviendo al caso de los niños, Juan, los niños son exquisitos para entender. Nosotros somos los que no entendemos, pero los niños entienden muy bien, excelentemente bien. Y reaccionan bien a las noticias difíciles. Igual como si tenemos una enfermedad en casa. Los niños también pueden saber de la enfermedad que tenemos en casa. Y enfrentarlo con nosotros también. Definitivamente. Y sobre todo, ser honesto. Porque ese niño o esa niña se va a sentir mal cuando en un momento de su vida descubra la verdad. Eso le va a generar desconfianza por sus adultos. Siempre que los adultos estén reunidos, el niño va a entender que se está hablando de un tema catastrófico y que ellos no lo están invitando, que ellos no lo están diciendo. Hay informaciones que los niños no deben poseer, pero hay muchas informaciones que los niños deben tener, como que no va a llegar más nunca abuelito, que abuelito se fue que estaba malito y no va a volver, que abuelita se fue que estaba malita y no va a volver, que se murió el hermanito, que se murió el otro, que se murió el otro. Los niños tienen derecho a saber también esas cosas porque son parte del proceso familiar. Y muchas veces nosotros erróneamente hacemos que los niños se enteren de nuestros problemas conyugales y le ocultamos la muerte. Y una cosa importante es, y eso lo vemos en el día a día, cuando llevan los niños al doctor, sí, hay muchos padres que le meten cuco a los niños con los médicos. Sí. Y aunque no lo crean, esto tiene mucha relación con lo que son las noticias catastróficas. Cuando los niños se portan mal en la casa, le dicen a los niños, pórtate bien si no te van a apoyar. Señores, yo tengo 9 años que no le pongo una inyección a ningún paciente. Justo 9 años. Y aún yo estoy muy campante, vestida con mi bata. Siempre habrá una madre que dirá, le voy a decir a la doctora que te puye. No, los médicos no somos cucos. Tenemos que familiarizar a los niños con los médicos para que los niños cuando vayan al médico se sientan cómodos de que nosotros los estemos explorando. Hay niños que hacen una fobia a la bata blanca, pero eso es un tema que vamos a tocar aparte en otro momento. Hoy vamos a seguir hablando de cómo afrontar esas malas noticias desde el punto de vista de los médicos y desde el punto de vista de los familiares. Una cosa que se ve mucho, cuando es que ya después que un médico, un profesional de la salud, y lo saben mis colegas, que no estoy siendo agresiva ni aludiendo a nadie, después que tiene un tiempo trabajando, por ejemplo, en una emergencia caliente, se vuelve que naena y el paciente se murió el paciente. Se vuelve indolente. Exactamente. Entonces, tenemos que saber que tenemos que tener tacto. O sea, no es que no vamos a dedicar psicológicamente a hablar con el paciente, pero acordémonos que es un ser humano que está ahí,
que fue una pérdida que tuvieron esos familiares y que tenemos que decirlo de la manera como nosotros quisiéramos que a nosotros nos dieran una noticia similar. Porque, ay caramba, a veces hay mucha indolencia, Juan. Y sobre todo, hasta cierto punto, a veces está en respeto. Sí, una falta de respeto. Porque nuestros colegas médicos saben que nosotros no los estamos atacando, porque hay muchos médicos, yo he visto y he estado ahí presente, muchos médicos llorando los muertos ajenos. Sí. Sufriendo cuando pierden un paciente. Sobre Mira, todo. Yo puedo decirte que yo conozco muchos médicos acá, muchas médicas acá en el pueblo, y voy a mencionar una, que cuando un paciente está grave, muy grave, esa persona está mala, que no encuentra dónde que va a estar, la doctora Nuris Fernández, pediatra. Nuris pierde, perdón, el sentido cuando esos pacientes están malos, graves, llora, quiere resolver como no puede. Y si un paciente en algún momento en su presencia pierde la vida, hay que recoger a Nuri adelante, porque es una persona muy empática con los pacientes. Y al ser muy empática con el paciente, te pongo ese ejemplo con mucha confianza y mucho amor de mi querida Nuris, que la saludo y le mando un abrazo donde quiera que esté, que son personas súper empáticas. Y que eso también, de ser tan empáticos, le hace daño. Y que probablemente necesiten hablar eso. Y decir, mira, me pasó esto, ese paciente no pudimos, llegó mal, llegó muy explotado, cuando estábamos haciéndole el referimiento, el paciente falleció, yo me quería volver loca, a mí se me cayó hasta lo que yo tenía en la mano. Ella te expresa eso. Y es positivo cuando ella particularmente se acerca a mí o a contarme eso, yo le escucho. Porque entiendo que este es un momento de un duelo de ella. Pero, como está esa doctora, hay otros, mira, que tienen la sangre, como dice el pueblo. De maco. De maco. Fría. Que eso, no, esta vieja murió. ¿Qué vamos a hacer? Así mismo. Y riéndose y todo, sin darle el respeto, esas cosas. Entonces, ahí viene algo que a mí no me gusta y que yo soy una abanderada que estoy en contra de eso. Vienen las agresiones a los médicos. Por esa actitud. Porque mientras usted observe que yo hice lo posible por ayudar a tu paciente y que siento lástima, que me siento tu pena, que quizás yo como no soy familiar no tengo esa pena, pero como humana siento la pena y te acompaño en esa pena, mi rostro, mi cuerpo, mi forma, mi ser, tú no te vas a poner nunca agresivo conmigo. Y si lo haces, baja, porque estás viendo que yo estoy también compungida. Pero de que un profesional se murió y ya, eso no está bien. No, y sobre todo uno escucha palabras muy feas que se dicen que no son las apropiadas en ese momento. Nosotros acá en Barahona tenemos la oportunidad en este momento de la vida, de ya desde hace un buen tiempo, pero ahora más que nunca, de ayudar en el Hospital Regional Universitario Jaime Mota. Se están formando médicos residentes de diferentes áreas. El doctor Juan puede decir hasta las áreas que se están formando. Actualmente contamos con 74 residentes de 7 especialidades diferentes. Exacto. Entonces, como se están formando esos médicos allá, yo sé que en el hospital también se están ocupando de que el médico aprenda a dar ese tipo de noticias y a mostrar compromiso con ese paciente, porque el llamado es salvar la vida, el llamado de nosotros los médicos. Y el paciente que perdió la vida es un evento catastrófico hasta para los médicos que hacen la medicina más terrible, que son los oncólogos, que son los que enfrentan la muerte prácticamente a diario. Entonces, hasta para esos médicos, el grado de sufrimiento de dar esa noticia, aunque lo hayan hecho muchas veces, siempre es el mismo. Pero ojo con esto, debemos ser empáticos, Juan. Y a nuestro personal de salud, ahí voy con lo suave, ya que yo ataqué un poco al personal de salud. O se sentirán atacados los que hacen esa práctica, porque no son todos. Yo he visto muchos médicos llorar al difunto. Muy éticos y muy profesionales. Exactamente. Entonces, yo he visto
a muchos médicos que después de tener una pérdida de un paciente que ellos lo han visto mucho, que iba mucho a la emergencia, de esos pacientes que se hacen hasta amigos de uno, que uno le dice, dime. No, y también pacientes que tú tienes 10 y 15 años Sí. siguiéndolo y que por razones de edad lamentablemente tienden a terminar porque uno nace, se reproduce y muere, que es la ley natural de la vida. Exacto. He visto muchos médicos sufrir esos duelos y no tener acompañamiento. Porque se sobreentiende que como tú eres médico, tú vas a ver eso siempre, que soy yo que no, señores, autoridades y todo el que tenga que ver con eso. Vamos también a darle talleres a los médicos que tengan que ver con eso, con el duelo que vive un médico a la pérdida de los pacientes. Cómo el médico puede, esa es una idea que estoy dando, cómo el médico puede dar esa noticia catastrófica sin perder su humanidad y sin hacer que el paciente pierda su humanidad y el familiar del paciente. Y sin afectar sobre todo la dignidad del paciente. Por eso, Elizabeth, yo creo que es sumamente importante y así lo ha visto el MESID y las diferentes universidades, lo que es la creación de la carrera de salud ocupacional. Eso es muy importante y sobre todo en los países desarrollados como Estados Unidos y Europa, existen esos departamentos de salud ocupacional que se encargan de vigilar lo que es la salud mental y el comportamiento de ese personal que trabaja o en ese hospital, en el caso que nos referimos, o en esa empresa, y mantiene ese equilibrio laboral, mantiene esa salud laboral para que de esta manera pues los empleados, los médicos, las enfermeras, los bioanalistas pues puedan brindar un servicio sin que las situaciones que ocurren dentro de la institución afecten su manera de pensar. Mira, por ejemplo, yo fui subdirector del hospital Jaime Sánchez, que era un hospital que manejó COVID de un grado de leve a moderado. Era terrible. Fue una cosa muy terrible y solamente contábamos con un solo neumólogo, que era el doctor Ángel Pérez. Sí. Porque el doctor Mateo ya es un poco mayorcito y sí, lamentablemente su condición de ser una persona mayorcita ya le impedía hacer ese tipo de trabajo, y él con todo el deseo del mundo de estar en ese momento trabajando, pero no se lo permitimos, tuvimos que luchar mucho con él para que él aceptara esa decisión. Entonces, el doctor Ángel Pérez, de todos, el 100% de todos los casos que llegaron al hospital Jaime Sánchez, él los vio. Sí, sí. Y el doctor Ángel Pérez estuvo de servicio las 24 horas del día, los 7 días a la semana. Sí. Y a mí me tocaba llamarlo a la 1, 2, 3, 4, 5 de la mañana, aparte de la llamada que recibía del personal de salud cuando un paciente se descompensaba, para tomar las medidas apropiadas para compensarlo. Entonces, el doctor Ángel Pérez es un ser humano, tiene su esposa, tiene sus hijos. Claro, un saludo para mi querida Estela González, la doctora. Muchísimo a Estela, amamos un abrazo grande, a su hijo Gilberto. Tiene un hijo que se llama Gilberto. Y Víctor. Y Escarle. Que son, yo soy de ahí, yo soy parte de esa familia. Son muchachitos muy buenos. Escarle, una gran música, que toca saxofón lindísimo. Entonces, es un ser humano. Mira, el doctor Ángel en ese momento tuvo la suerte de contar con un equipo que eran esos médicos que vinieron a hacer los servicios presenciales en el hospital. Pero no obstante a esto, el doctor sufrió muchísimo, porque a nivel psicológico, cada vez que un paciente hacía una gravedad, porque no le tocaron solamente pacientes que él no conocía, le tocaron pacientes muy cercanos. Y amigos, señores, amigos y conocidos. Amigos y conocidos. Y él tener que decirle a mí particularmente, como esposa de un afectado de COVID, decirle, mira, tienes que estar lista por si hay que salir corriendo con él. O sea, ¿qué tú me estás diciendo? Tiene un gran infiltrado pulmonar y sabemos qué es lo que hay. Cuando yo vi esa tomografía, yo dije, este está muerto.
este es un muerto. Dije yo, este es un muerto. Entonces, él con toda la pena, nada más mirarle la cara a Angelito. Esto decía mi madre, me murió este hombre y Angelito no me lo quiere decir, pero está muerto. Y yo lo que tenía era una cosa, porque Angelito estaba compungido, ya se le veía la cara a Ángel así como con una tristeza. Eso no tenía nombre y era una tristeza eterna. Pero yo me pregunto, ¿qué acompañamiento recibió Angelito de su hospital? A nivel psicológico. No, y sobre todo... Aunque le voy a decir algo. A nosotros... Discúlpame. En el hospital quiero resaltar a alguien que es esposo de una doctora nuestra de aquí de Barahona, que es la doctora Catherine Marte, que es nutrióloga y trabaja aquí en una UNAP. La UNAP de Sabica de Camboya. Ay, el esposo de ella. El esposo de Catherine, José Angil. José Angil, Dios mío. Ese hombre hizo milagro ahí él solo. José, te queremos muchísimo. Mi respeto para Angil. Mi respeto para ti, Mi respeto para él, grandote. Sí. Él se enfrentó a la muerte. El paño de lágrimas de la todo el región mundo. Enriquillo. ¿Qué me dijo a mí José Luis cuando estaba ingresado? No. Ese hombre hace un trabajo, porque uno solo ahí botado en una habitación, que uno nada más escucha los pasos de las enfermeras y de los médicos de servicio vestidos de blanco entero, y él llegaba a hablar con nosotros. Ahí no había nadie, porque era por videollamada que se llamaba. Ese hombre hizo un trabajo que hay que reconocérselo en algún momento, hay que reconocérselo en vida, sin maltrato, sin ego. Yo me quito el sombrero ante él, porque es así, él estaba solo. Él estaba solo en Jaime Sánchez. En Jaime Mota, nosotros tenemos la unidad y estábamos allá, los que podíamos estar en ese momento, que no teníamos condiciones de salud. Pero en Jaime Sánchez, quien enfrentaba la muerte con esos diagnósticos ahí positivos, hablando y dándole acompañamiento moral, era José Angil, ese psicólogo. Mis respetos para él, que ahora está en diálisis allá en el Mota. Señores, vamos a una pausa y volvemos en breve con más Médicos en la Radio. ¿Cómo afrontar esas noticias dolorosas que nos expresa el médico? No sé. Continuamos con su programa estelar Médicos en la Radio. Muchas gracias por escucharnos, a todos nuestros fieles oyentes. Y hoy estamos tratando este tema tan importante, tan especial, de cómo manejar esas noticias que nosotros no queremos escuchar. Y estamos aquí con mi compañera, la doctora Elizabeth Mora, la cual es una experta en lo que tiene que ver con salud mental. Y quiero decirle a todos nuestros amables oyentes que nos gustaría que compartan con nosotros sus experiencias vividas en este aspecto, y tenemos todas las líneas disponibles en el 809-524-4907. Nos pueden llamar y compartir con nosotros, porque sabemos que hay muchísimas historias que todos la hemos vivido, y es un momento apropiado para compartir con nosotros y así nosotros poder ayudarla. Elizabeth, yo quiero mostrarte un escenario que se ve muy a menudo, y es cuando tenemos en la casa un paciente con una enfermedad terminal de cualquier origen que sea, dándole cuidados paliativos. Wow. Regularmente la familia no quiere que se hable delante del paciente, pero increíblemente, y aunque ustedes no lo crean, el paciente está consciente de su condición clínica y hacia dónde va. Oye, lo que pasa es que muchas personas les gusta mucho vivir el ocultamiento de las situaciones de los pacientes. Le gusta ocultar la realidad, tapar con un dedo. Señores, el paciente no se muere en la víspera. El paciente tiene derecho, pónganse ustedes en el lugar de esa persona. ¿Qué ustedes quieren que se haga? Que se les hable. Claro, nadie va a ser cruel, ni le vamos a decir, te quedan 2 días, te quedan 3 días. Pero si, mira, tienes esta condición es degenerativa, esta condición, esto, lo otro, y ya. Y si vamos a decir cualquier cosa, mira, hoy te encontré que tenías un poquito la glicemia elevada o que la tenías muy bajita. Eso no es nada, eso ayuda al paciente a sentirse como parte de su proceso, porque a veces queremos también sacar al paciente. Señores, no podemos ser tan protagonistas de todo. Como familiares tenemos que incluir también al que esté enfermo, porque no se trata de nosotros, se trata de ellos. No, y sobre todo, Elizabeth, hay una pregunta muy importante que, claro, dependiendo del estado
emocional en que el paciente se encuentra en ese momento, y es hablar acerca de la muerte, que es un tema tabú. Preguntarle al paciente qué piensa sobre la muerte. Hay algo muy importante, y es una pregunta que yo le suelo hacer a mis pacientes cuando me ha tocado darle cuidados paliativos, que están en una condición de salud muy deteriorada, y estamos trabajando en base a lo que el paciente requiera. Y cuando estos pacientes todavía tienen su estado de conciencia bueno, conservado, yo les digo a los hijos que le pregunten a sus padres: papá, ¿tú tienes algo que decirme? Y regularmente los padres le han dicho, de acuerdo a la experiencia que he tenido: mira, mi hija, yo tengo una libreta del banco. En esa libreta de banco tengo X cantidad de dinero depositada. Yo quiero que cuando yo muera me hagan mi funeral de tal y tal y tal forma. Yo quiero que ustedes me hagan un rezo con toda la familia de tal manera. ¿Qué cosa? Yo quiero que ustedes estén pendientes de su hermana que está enferma. Yo quiero que ustedes se mantengan unidos como familia. Yo quiero que tú sepas que yo tuve otra familia y tengo unos hijos en tal lugar, y yo quiero que ustedes lo llamen y se busquen. Pero eso está muy bonito lo que tú estás diciendo, pero no se da así. Sí, me ha pasado. Pero y no déjame se da. decirte, es más difícil que se dé así a que se den las sorpresas. Se murió el don o la doña, empieza a aparecer la familia, los herederos, la matanza, todas esas cosas, y no tienen eso porque hay personas que no tienen esa conversación incómoda de la muerte. Desde hoy, señores, el que no esté preparado, aunque usted se sienta que usted está en la flor de su juventud, hable con sus hijos que tienen capacidad de entendimiento, con sus hijas, con sus familiares, y dejen todo claro y listo, porque somos hijos de la muerte. En algún momento puede pasar cualquier cosa, y los que quedan vivos, lo que quedan es con un enredo de la cabeza, con un enredo terrible, porque en ese momento uno está con muchas cosas. Entonces no deje más, organícese, diga lo que yo quiero, dígale las cosas, no esté con un ocultamiento con su familia y con sus cosas. Cuando tienen un paciente en casa, Juan, que yo sé que te ha pasado muchas veces, tú ves que es con un misterio, pero un misterio que no lo dejan ver, que lo tranca, que se lo niegan a sus amigos y familiares. El asunto de no dejarlo ver es una cosita que es un tema un poquito delicado, porque yo considero que cuando una persona está en una condición de cama, con una enfermedad grave, no es en un club que está, no es un cumpleaños, no es para que vaya a recibir todas esas visitas agobiantes, porque hay personas que no son cercanas y son agobiantes, sí, y lo correcto, sabemos, correcto. Y que agobian. Y si tú tienes una persona en condición de cama, puede ser que esa persona haya sido una persona muy pudorosa en su vida natural, y que ahora con esta patología que está enfrentando se tenga que permanecer un poco semidesnudo, acostado en condiciones, con pamper y esas cosas, que esa persona no le hubiese gustado que usted, que no es un cercano de él, o lo es, porque vamos a evaluar eso, lo esté viendo. O sea, yo estoy de acuerdo con que la familia pueda limitar el paso de ciertas personas, porque, señores, hay que hacerle un programa completo a esas personas que tienen la mala costumbre de ir a visitar, a grabar y fotografiar a las personas que están convalecientes. Hay que respetar en su peor momento. Hay que respetar la dignidad de las personas, señores. La dignidad de la persona es inalienable. Usted no puede vulnerar la privacidad de esa persona. Además, si es una persona que fue muy privado. Claro. Que era claro. muy, muy privado, muy privado. Mira, déjame decirte algo. Yo recuerdo un día que una profesional muy importante de aquí de la ciudad, muy querido por todos, fue víctima de una situación de un asalto y perdió la vida, y lo llevaron ya a la morgue del hospital cuando eso no se había remodelado. Y lamentablemente era una dama, tenía el pecho descubierto. Sí. Y había un joven tirando fotografía. Y yo le dije: joven, esa persona a quien usted le está tirando fotografía fue una persona que perdió su vida en un hecho
lamentable, y fue una persona que dio parte de su vida por la comunidad. Es incorrecto lo que usted está haciendo. Borre esa fotografía, porque usted está hiriendo la dignidad de esa persona y sobre todo maltratando a su familia. Porque ¿qué vemos hoy en día? Vemos a muchas personas que ocurre un accidente, ocurre un hecho lamentable y no se paran a ayudar, simplemente se paran a firmar para subir a las redes sociales y buscar views. Que ese es otro tema que nosotros vamos a tocar aquí en Médicos en la Radio. Nosotros como profesionales de la salud que somos y que estamos llamados a preservar éticamente la dignidad humana en muchos aspectos, aunque muchas personas no lo entiendan así, muchos médicos no lo entiendan así, nosotros tenemos el compromiso de eso. Nosotros no debemos de permitir que ni acostados en las camillas, ni en las morgues, ni en su momento más desprovisto esté la gente tomando fotos. Señores, ¿qué necesidad tiene usted de estar tomándole fotos a una persona fallecida en el momento que fallece, en el momento que esté enfermo, en cama, en condiciones? Yo he visto unas fotos en las redes sociales, mira, yo he visto gente subiendo, por ejemplo, de que a su papá, de que feliz Día del Padre. Esa fue una que me chocó bastante y la voy a contar como anécdota. Feliz Día del Padre. Y subió una foto en la que su papá estaba como tan desmejorado, pero una cosa del otro mundo de desmejorado, que la gente lo que decía, ay Dios, ¿y cuánto tiempo tiene así? Y tal, qué sé yo, o sea, la gente lo que entendió mal fue el término. Señores, no hagan eso, porque si esas son personas que en su vida, en su día a día, estaban activos, estaban bien, nunca se dejaron ver en una condición igual, preserve eso usted también, sea delicado. Entonces nosotros como médicos, que esto es lo que nos compete hoy, tenemos que preservar la dignidad de ese ser humano, como tú lo hiciste, que le dijiste, joven, no, y es con firmeza y con fuerza, no lo vas a grabar. Estoy aquí para protegerla a ella, que no se puede proteger en este momento, porque si ella estuviera viva, yo no sé si ella te enseñaría sus pechos. Entonces, no y no. Yo voy a preservar su privacidad todavía cuando falleció, porque ese es mi deber. No, y sobre todo de que a la hora como profesional de que vamos a dar una noticia no agradable, tenemos que llevar a esos familiares a un lugar apropiado, no ponerse a vocear en la emergencia ni hablar delante de todo el mundo, sino a un lugar apropiado, con las condiciones apropiadas, bueno, con los familiares todos reunidos, y sentarse con ellos, y en base a la evidencia médica que usted tiene, o si ya el paciente llegó a su momento final, pues conversar y darle la noticia con mucho respeto y con mucha ética, y sobre todo escuchar a los familiares y responder cualquier tipo de pregunta que tengan sobre el caso. Mira, hay médicos que ni siquiera con los otros médicos son humanos. No tienen ni siquiera humanidad con los otros médicos. Tú sabes, Juan, que yo debo ser muy delicada a la hora de yo darte detalles de tus patologías, porque yo tengo que entender, Juan, que tú eres médico y que tú estudiaste medicina y que tú me vas a entender todo claramente. Que yo no voy a tener forma de disfrazarte algo, de que yo tengo que ser, si voy a ser honesta contigo y decirte la verdad de lo que te está pasando, tengo que ser honesta, solidaria y muy empática, que es algo que tenemos que trabajar nosotros los médicos todos los días. Señores, ¿cómo va a ser que usted va a tener un médico, un profesional de la salud, y usted le va a estar haciendo un estudio, y usted va a estar diciendo así, a quemarropa, cada detalle de cada cosa que usted encontró ahí, sin ser empático con ese médico, sin tenerle piedad? Póngase en el lugar de ese médico, por Dios. Hoy por ti, mañana por mí. Y ni siquiera los pacientes. Muchos pacientes tienen mucho conocimiento de términos médicos y no son tontos. Saben que lo que usted está diciendo está mal y que usted se está portando cruel. No ocultemos la verdad, pero no rayemos en la crueldad, porque la crueldad es terrible.
Eso es como decirle, oye, tu hija, tu bebé que tú me estás trayendo a mí, tiene una enfermedad psiquiátrica mayor, de la cual ella no va a salir nunca, que eso no se cura, que eso se trata, pero no se cura, que va a vivir todo. No, si yo te hago eso, yo soy una cruel, yo soy una inhumana, yo no quería que me pase a mí, yo quiero que tú me digas lo que tengo, pero que tratemos de buscar un equilibrio entre la realidad y la no crueldad, que tiene una línea bien fina, Juan. Porque de ser cruel a ser real hay una línea súper fina. Sí. Señores, nuestras líneas están disponibles al 809-524-4907. Cualquier pregunta, cualquier inquietud, cualquier historia que ustedes quieran compartir con nosotros, estamos disponibles. Todas las líneas del estudio están abiertas, disponibles para ustedes, para responderle cualquier tipo de inquietud. El tema de hoy, por si alguno se está ahora sintonizándonos en este momento, es cómo se dan las noticias catastróficas o las malas noticias, cómo deben de darse desde el aspecto médico y desde el aspecto de los familiares también. Sí. Porque hay muchos familiares también que son el final para crueles y le dicen las cosas a la gente así, sin miramiento. No es que le ocultes la verdad, es que le digas las cosas como esa persona, como usted quiere sentirse, que se la digan en algún momento. No con crueldad, no lleno de ego, no lleno de odio, no desde el odio, sino desde el amor, desde el respeto. Quizá no me ames, pero respétame bastante. Porque pues todos los pacientes que le llegan a uno ahí, uno no los quiere con mucho cariño. Elizabeth, te voy a poner un caso muy importante y me gustaría que todos los oyentes escucharan tu opinión. Y tiene que ver con las madres, tiene que ver con el embarazo. Hoy en día contamos con tecnología que nos permite determinar si tenemos un embarazo viable o no. Ya sabemos. Bueno, todos, y la tecnología todos son viables según la Constitución. Sí, hay que llevarlo a término todos. Ya sabemos que contamos con la tecnología ya a partir de las 12 semanas aproximadamente de hacer un análisis y determinar si viene un varoncito, viene una hembrita. La medicina va corriendo rapidísimo. Entonces, muchas veces cuando esas madres van a hacerse su primera sonografía, el sonografista detecta de que el niño viene con una malformación congénita. Hemos visto casos de niños que han nacido con una condición de anencefalia, eso quiere decir sin cerebro, con embarazos a término. También vienen con malformaciones congénitas, por ejemplo, con el vientrecito abierto y las vísceras afuera. Eso tiene una evisceración. Su nombre, su evisceración. Gastroquisis. Una gastroquisis. No quiero utilizar esos términos médicos porque no estamos dirigiendo a la población general. La pregunta viene diciendo que ¿qué hace el sonografista? No, ¿qué hace el sonografista y cuál es el facultado para dar esa noticia a esa madre que es primeriza, que es su primer hijo, que ha sido un hijo deseado y lamentablemente la naturaleza ha tomado otro tipo de decisión? Mira, y para que escuchen las personas que nos sintonizan, lo primero es que la primera sonografía siempre o casi siempre la indica un facultativo de la obstetricia y ginecología, que es el que quiere investigar cómo va este proceso de embarazo. Entonces, el sonografista, la sonografista, el encargado de imágenes, no tiene la potestad de estar dando diagnósticos. Solamente va a observar lo que hay, le puede hacer preguntas puntuales como, ¿estás viendo a un ginecólogo? ¿Cuándo vas a ver tu ginecólogo? Si el sonografista o la sonografista conoce al ginecólogo, tiene el derecho de comunicarse con él, de apartarse de ese lugar y decirle, mira, tengo una paciente tuya de tantas semanas de gestación, la cual su producto está presentando tal cosa. Si usted no conoce al ginecólogo, debe de entregar con términos médicos adecuados el resultado
de la sonografía a la paciente para que la paciente se acerque al facultativo de la obstetricia y ginecología, dígase al ginecólogo, para que el ginecólogo traduzca lo que él, porque el ginecólogo fue que mandó a preguntar qué estaba pasando con el embarazo. Entonces, si nosotros aprendemos a tomar, como decía un cartelito un día que yo me encanta, que yo lo tengo por ahí hasta guardado, este es mi cartón y este es tu cartón. Cuando nosotros aprendemos como cuando nosotros asumimos la capacidad de diferenciar las cosas de la gente, o sea, eso es tuyo, eso te corresponde, eso es mío, eso me corresponde a mí, todo sale bien. Sí. Porque a veces una madre va con mucha ilusión donde un sonografista que quiere saber si es machito o si es hembrita, tú puedes tener la capacidad de decirle si es varón o si es hembra, sin darle mucho detalle de la patología, porque tú en ese momento no sabes qué otros tratamientos está llevando esa paciente y esas cosas. Yo, desde mi punto de vista y desde lo que es ético, considero que la noticia la tiene que dar el facultativo que mandó a investigar. Es lo mismo, mis queridos y queridas, cuando a usted un médico, el doctor Juan, le manda a hacer unas analíticas y usted me la lleva a mí para que yo se la lea. Es el doctor Juan que la tiene que leer. Bien, llegamos a la parte final de este negocio. Así mismo es. No nos dio el tiempo para más, sí, pero le vamos a recordar que Médicos en la Radio está aquí para ustedes de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 11 de la mañana, que hay un equipo diferente cada día, que este de hoy es el equipo de los jueves y que mañana habrá otro equipo. Nos vemos, el equipo de los jueves. Sí. Nos vemos la próxima semana. Juan, si Dios lo permite, muchísimas gracias a todos y un saludo a nuestro querido coordinador, el doctor Teodoro Pérez. Adelante, señor director.